ayudar a tener una mejor calidad de vida y que nos permite tomar las mejores decisiones, incluso cuando debemos de descansar, de dormir, nuestra alimentación, los tiempos de alimentación, el hecho de hacer un ejercicio que vaya acorde a nuestras mayores necesidades. En fin, hoy vamos a abordar el tema de la obesidad y el sobrepeso. Interesante, ¿no, mi querida Brenda? Claro, vamos a hablar sobre el impacto que este tiene también en la sociedad y es por eso que hoy nos acompaña un experto en el tema. Le damos la más cordial bienvenida a Julio Alonso, experto en metabolismo. ¿Cómo se encuentra, Julio? Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bien, bendito sea Dios y con la presencia acá para poder compartir un poquito más sobre el tema que ustedes acaban de decir. Algo que es muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Va a ayudar mucho a nuestro público. Ya vamos a ver por qué los vamos a ayudar mucho, porque creo que orientar y llevar un mensaje positivo y claro a la población es muy importante. Julio, ¿cómo definiría usted el sobrepeso? ¿Cómo definiría usted la obesidad desde una perspectiva más, se podría decir, médica y una perspectiva también social, que es importante? Miren, esto es muy sencillo. Hay dos términos que no se entienden porque se manejan en conjunto, que es sobrepeso y obesidad. Sobrepeso significa pesar mucho y obesidad significa tener volumen. Son dos cosas diferentes. A ver, pongamos algunos ejemplos. El peso está dado por muchos factores. Cuando se pesan en la mañana, están, por ejemplo, en un rango de tantas libras, ¿no? Se pesan en la noche, o están altos o están bajos con respecto a este peso. Porque el peso varía mucho en el día porque está condicionado por agua, por heces, por sudor, por la misma grasa, por la alimentación, por orina, por todo lo que el cuerpo tiene. Y conforme pasa el día, el cuerpo va cambiando. Por eso, el peso nunca baja de una manera lineal. El peso siempre baja ondulado. Entonces, algunas personas se pesan en la mañana y están en un peso muy bueno. En la noche están en un mejor peso, pero el otro día están en un sobrepeso. Es porque es ondulante. La obesidad es muy sencillo, es tener mucho volumen. Y la Organización Mundial de la Salud establece puntos de corte, así se llaman, y es la circunferencia del abdomen medida a nivel del ombligo. Si es mujer y rebasa los 80 centímetros, en el 81 es obesa. Y en hombres, si se rebasan los 90 centímetros, en el 91 es obeso. Entonces tenemos dos definiciones. Ahora bien, aquí viene algo interesante y es el índice de masa corporal o IMC que todo el mundo maneja, pero en realidad no se sabe. El IMC no es nada más que el peso dividido entre el cuadrado de la estatura. Eso es una fórmula que nos indica qué grado de obesidad hay. Los rangos son de 20 a 25, es lo normal. Quien tiene de 25 a 30 tiene ya una pre-obesidad. De 30 a 35 es obesidad 1, 35 a 40 es obesidad 2 y arriba de 40 es obesidad mórbida. Ya la palabra mórbido es una obesidad enferma. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para averiguarlo? Número 1, no guiarse solo por el peso. El peso de la balanza, y como le dije, hay 14 parámetros que influyen en el peso de la balanza. Lo mejor que pueden hacer es entrar a una calculadora del IMC. Ahí solo se ponen los datos de la talla y la estatura y les dice exactamente en qué categoría de obesidad están. Esto es muy importante. Me gustaría mucho, voy a de alguna manera establecer una de las mayores inquietudes que se han planteado incluso en nuestras plataformas digitales. En el caso de una persona en periodo de gestación, ¿qué impacto puede tener esto en su salud durante este periodo? Vamos a hablar no solamente del periodo de gestación, mejor empecemos por qué es tan dañina la obesidad. La obesidad en el 81 en mujeres y en el 91 en hombres es una enfermedad que produce una proinflamación. A ver, déjeme explicarle. Si venimos y tomamos un martillo y nos pegamos en un dedo, eso se inflama. Eso no es la inflamación que produce la obesidad. La obesidad produce una inflamación de baja resonancia.
O sea, usted se mantiene inflamado, pero no como el caso del dedo. Y esa inflamación, como es de baja resonancia, resuena por todo el cuerpo, cosa que el cuerpo no está preparado para mantener una vibración de ese tipo. Entonces, ¿qué hace? En órganos blancos a distancia empieza a pegar. Empieza a pegarle al hígado, empieza a pegarle al riñón, empieza a pegarle a todo el mundo, porque la obesidad es una proinflamación de baja resonancia. Bueno, entonces, hablemos desde niños, que ya viene inflamado un niño. Por eso es que hoy por hoy vemos diabéticos tipo 2 a los 13 años. Estamos viendo hipertensos a los 10 años. Es increíble. No, es increíble porque la obesidad, también aquí hay un aspecto con mucho cuidado, es cultural. Ay, mi gordito, ay, mi gordita, se consiente la obesidad, cuando no debería ser así. Y un signo visible, pero visible del síndrome metabólico es el abdomen grande. Alguien que tiene abdomen grande es obeso y seguro tiene una de las 3 enfermedades que le faltan para tener el síndrome metabólico. Entonces, media vez haya una obesidad, estamos hablando que va a un mal principio. No hablemos solo de la gestación, hablemos desde el desarrollo, hablemos desde la infancia. Es impresionante. Ahora, ¿qué impacto podría tener este sobrepeso en la calidad de vida de las personas? ¿Cómo nos podría afectar? Muchas veces pues nos vemos obviamente con algunos temas en la sociedad, ¿verdad? Pero esto no se trata solo de imagen. No, se trata de salud. Lo que sucede es que la obesidad, siendo una inflamación como se los he explicado, va a empezar a distorsionar una serie de órganos en el tiempo. Claro. Entonces aparece el famoso síndrome metabólico. Y todo el mundo habla del síndrome metabólico o lo ha oído hablar. ¿Pero qué es en realidad? Véanlo. Síndrome metabólico es la reunión de 4 enfermedades, que si se presenta la primera, seguro se presentan las otras 3, tarde o temprano. Y la primera por frecuencia, es la obesidad. Guatemala tiene una estadística del 50% de obesos. Si habemos 10 en la sala, 5 tienen obesidad. Si hay 100 que nos están viendo, 50 tienen obesidad. Así están, y esas son estadísticas del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Wow. Entonces, si tenemos la obesidad, ¿cuál es la segunda que aparece? Tal vez no en ese orden, pero por frecuencia. Tiene 4 nombres. Insulina alta, resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. La segunda. De ahí viene la tercera, hipertensión. Y la cuarta, que se llaman dislipidemias, que no es nada más que la alteración de colesterol y triglicéridos altos. Va. Entonces, ¿qué calidad de vida podemos tener con alguien obeso que está entrando a diabetes, hipertensión y dislipidemias? Pues una mala calidad de vida. Y eso, ahora bien, veamos algo que es importante. El síndrome metabólico se produce, estas 4 enfermedades, las 4 entran por la boca, las 4 entran por la alimentación y solo 2 salen por la alimentación, que es la obesidad y las dislipidemias, que son el colesterol y triglicéridos. Las otras 2 se quedan atrapadas y no salen, diabetes e hipertensión. Entonces, del síndrome metabólico tenemos el chance de ayudar a las personas única y exclusivamente en la obesidad y en la dislipidemia, o bajarle el colesterol y triglicéridos vía la alimentación. Los otros 2, igual, la alimentación, pero fármacos, porque hay que controlarlos. Ya cuando hay una diabetes, hablábamos en una conferencia que la diabetes no se entiende. Las personas dicen, bueno, tengo diabetes porque tengo el azúcar alta. Y se fijan en el azúcar. No. Alguien que tiene diabetes, lamentablemente, cuando le dicen, usted tiene diabetes, le están diciendo, el 50% de su páncreas ya no funciona. Eso es la diabetes. No es que tenga el azúcar alta. El páncreas deja de funcionar. Y el páncreas tiene digamos que una sobrevida de 10 años, antes de que se acabe completamente. Entonces, esos 10 años que le quedan al páncreas, depende de cómo se alimente y cómo se cuide, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30 años. Claro. No, esta información es la que no llega a las personas, porque algunas que llegan al centro dicen, bueno, mire doctor, fíjese que tengo diabetes, riéndose, así como que tengo un catarro y se me va a pasar y me tomo mi pastilla y esto. Cuando uno hace los monitoreos y ve, ya empiezan los daños de diabetes, empieza a pegar perfectamente en los ojos, por ejemplo. Sí.
Hizo Julio un detalle que me pareció bastante interesante cuando yo le hice referencia acerca de las consecuencias que podría tener un proceso de gestación si existiera el tema de sobrepeso. Pero usted lo desglosó de una manera muy interesante y me llamó poderosamente la atención y me voy a ir mucho más atrás. ¿Qué pasa cuando mi bebé tiene sobrepeso? ¿Cuáles son las mejores decisiones que debo de tomar como padre de familia? Porque creo que también estaría en riesgo la salud de mi bebé, ¿no? De mi recién nacido. Bueno, si es un recién nacido con sobrepeso, tenemos que ver el antecedente de la madre. Claro. Porque ahí tendríamos que ver una diabetes gestacional, por ejemplo, que produjo un niño bajo esas condiciones y sale, se llaman macrosómicos porque son grandes y tienen sobrepeso y es producto, como digo, de la gestación. Ahora, en ese punto no hay una norma, no hay una receta para decirle, mire, haga esto y esto, porque hay que ver el estado del niño. Si en realidad tiene una diabetes o es simplemente porque nació más grande de lo normal. Lo que sí es importante es que habiéndolo diagnosticado, se toman todas las correcciones de alimentación para la madre y de alimentación para él. Porque, insisto, las 4 enfermedades que hemos hablado entran por la boca. Y las 4 pueden salir por la boca. Pero lo importante es diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, no vamos a ningún lado. Y tomando en cuenta de lo que estábamos hablando, que el 50% de la población, ¿verdad?, podría padecer de obesidad o de sobrepeso. ¿Qué medidas entonces son las que nosotros deberíamos de tomar para tratar de erradicar este problema de salud? Es muy complejo porque si hablamos de la alimentación, tenemos 2 polos en Guatemala muy fuertes. El 50% con sobrepeso y un grado de desnutrición impresionante. Claro. Son los 2 puntos. Asistencia para la desnutrición hay, asistencia para la obesidad no. Empecemos por ahí. Asistencia para la obesidad no hay porque se cree que es una enfermedad producida por gusto. Así lo toman algunos. No por la carencia de políticas adecuadas sobre este tema. Vamos a ver. Hoy por hoy es más barato para la población de escasos recursos comprarse un quetzal de tortillas, son 3 o 4. En el mejor de los casos, 4. 2 en algunos puntos incluso. Pero veamos que son 4. Esos 4 tortillas los ponen con frituras, limón, un refresco y se llenaron. De la manera más grave, muchos guatemaltecos se alimentan precisamente de ese tipo de cosas, ¿no? Que no representan ningún tipo de bienestar en su salud, ¿no? Claro, porque ellos están comiendo, no se están alimentando. Ellos se están llenando. Sí, se están llenando. Entonces, imagínense esto. 4 tortillas con frituras, limoncito, si es que tiene un limón y un refresco. Sí. Eso le costó la fritura, un quetzal 50 más 1 de tortillas, son 2.50 más el refresco, llegamos a 4 quetzales. Una mandarina de supermercado cuesta 5. Sí. O más. O más. Y una mandarina no lo va a llenar. Entonces, hay un síndrome, que es el síndrome de los cañeros, de los que cortan caña, y ya está registrado, y hay un estudio muy grande sobre la pésima alimentación que tienen los que recogen caña. En las épocas de corte, esa es su alimentación. El Roosevelt está lleno. Bueno, los hospitales nacionales están llenos de problemas nefróticos por eso. Pero bueno, ahora veamos qué medidas se pueden tomar para la población. Si no existen las políticas de protección, digamos, entre comillas, porque no sabría cómo definirlo, no es mi campo, pero si no existen las políticas de protección hacia no le llamemos canasta básica, llamémoslo los alimentos saludables, pongámosle un nombre. Entonces debe haber más información hacia la población. Pero hoy por hoy tenemos otro problema. En Internet abundan cualquier cantidad de dietas. Y las dietas de Internet tienen 2 características, 3. La primera es que son hechas por ocurrentes. Y la segunda es que hay ocurrentes con entusiasmo. Y entonces le ponen nombre, le ponen apellido a esto. Y como no hay información, esto sucede. En conferencias que hemos dado a nivel internacional, me recuerdo que una vez estábamos en un seminario en Bogotá y dice una señora, doctor, mire, una pregunta, y
nos hace pues un poquito de relevancia en todo lo que hacemos y esto y lo otro. Y dice, ¿y usted qué opina de la dieta, de la famosísima dieta de los rábanos cortados en luna llena? ¿Qué? Pues, ¿qué le podría yo opinar? Pero ese tipo de ocurrencias, ¿no? Y luego, ejemplos que son manipulados. Mire, doctor, ¿y usted qué opina de las famosísimas inyecciones que se pusieron las fulanas de tal? Dice uno, esto es el problema que hay en Internet. Y de ahí sale otro con que, mire, hay algo bien interesante con las palabras. Un estudio clínico demostró, ya le vendieron todo. Sí. Julio, no sé, es que cuando me habló de dietas, no sé por qué se me vino automáticamente a la mente el hecho, ¿un vegetariano puede ser obeso? Mire, sí, podría ser, aunque sería lo menos visible. ¿Por qué? Porque el vegetariano, si es un vegetariano puro, llamémoslo puro porque hay mezclados, muy difícil. El vegano no, pero el vegetariano puede, porque el vegetariano todavía incluye en su alimentación la carne blanca como el pollo y el pescado. Claro. Y no elimina grasas, que eso es algo importante también. ¿Comer carne roja en exceso puede afectar nuestra salud? Pero no a nivel de gordura, no a nivel de obesidad. Puede afectarnos en muchas cosas, principalmente a nivel renal. Pero no es que alguien vaya a ser obeso. La dieta o la alimentación a base de carnes es una alimentación proteica, básicamente, y esto sirve para darle mucho más volumen al cuerpo en masa muscular. Interesante. Ahora, doctor, hablemos sobre qué es el programa de aceleración metabólica PAM. El Centro de Investigación del Metabolismo Bioclinic desarrolló un programa que es muy sencillo. Tiene 3 fases. La primera fase hacemos la desprogramación metabólica. Segunda, la reprogramación. La tercera, el sostenimiento de todo lo aprendido. A ver, ¿qué es una desprogramación? ¿Cómo se desprograma un metabolismo? Sí. Se los pongo de esta manera. Los últimos 2 o 3 años de la vida de ustedes, fíjese bien, consciente o inconscientemente han venido haciendo dietas cortas, dietas largas, se saltan tiempo de comida, a veces no comen y después se desquitan. Todo ese desorden de alimentos programa su metabolismo de 2 maneras. Uno a nivel emocional, que le llamamos hábitos, y otro a nivel corporal, que le llamamos costumbres. Entonces, la persona tiene el peso y la grasa que tiene hoy por sus hábitos y costumbres. No hay más. No hay más. Cuando entra al programa, en las primeras 5 semanas que hacemos la desprogramación, la persona experimenta 3 cambios impresionantes. La primera es que cae el porcentaje de grasa. Lo segundo, cae la edad de su metabolismo, porque la medimos antes. Y la tercera, cae el peso. Si se conserva ese orden en la desprogramación, se conserva la masa muscular. Okay. Porque ustedes han oído algunas personas que dicen, yo bajé 30 libras, pues no se le nota. Aquí, se comió Julio, la masa perdón muscular. que lo interrumpa. Aquí estamos ya hablando del proceso que sigue el paciente, digamos, dentro de este programa, al ingresar a este programa. Estamos ya hablando Más de esto. Más o menos. Pues sí me gustaría que ahondáramos también en eso, ¿no? No, perfecto. Cuando llega el paciente al centro, hacemos la historia. Le damos 1 hora y centavos en su casa para que pueda respondernos 4 formularios. Nos dice toda su historia médica, toda la que recuerda. Nos describe sus hábitos y costumbres. Nos cuenta cómo duerme y nos dice sus antecedentes emocionales. Con esa información la cruzamos con su composición corporal. En el centro de investigación utilizamos la bioimpedancia como la herramienta para ver el cuerpo por todos lados. Esa bioimpedancia nos da 14 parámetros. Nos da el peso total, nos da el peso de huesos, nos da el peso sin agua, el peso sin grasa, nos dice cuánto tiene el porcentaje de esto. Son 14 y nos establece la edad del metabolismo. Entonces, cuando una persona llega, si la edad metabólica está arriba de la edad real, esto es el metabolismo lento, no tiene nada que ver con ir al baño. Y si está por debajo,
es un metabolismo rápido. Entonces, en la década de los 20 años hay un punto de corte, en la 30 otro punto de corte, como los puntos más importantes de meta a llegar para bajar la edad metabólica. Entonces, en la primera fase, muy sencillo, se desprograma y ese es el proceso. Cae la grasa, cae el peso y cae la edad metabólica. Segunda fase, 6 semanas. Reprogramamos el metabolismo. ¿Y cómo se reprograma? Sencillo. Así como lo ha venido haciendo, no tan bien, los últimos 2 o 3 años, ahora lo aprende a hacer bien. Y con nosotros es aprender la correcta combinación de los alimentos. Es decir, ¿qué combina con qué? Como las personas no están acostumbradas a esto, se les olvida, se les cruza, se equivocan y la grasa sigue bajando, el peso sigue bajando y la edad metabólica sigue bajando. ¿Por qué? Porque se desprogramó en la primera fase. Cuando en la 11 semana, porque son 5 más 6, 11 semanas, todo lo que perdió de peso, de grasa, los hábitos que rompió y los nuevos que hizo, los juntamos y nos vamos hacia un monitoreo metabólico continuo. Eso lo que asegura es que en el camino estamos resolviendo dudas, hacemos un acompañamiento emocional para que la persona sostenga los nuevos hábitos. Claro. Entonces el programa tiene tres ejes. Está diseñado para sustituir hábitos. Está diseñado para hacer un acompañamiento a la persona por un periodo largo para que se establezcan realmente los cambios que se produjeron en las primeras 2 fases. Y la tercera está diseñado para aprender a comer. Interesante. Esto. Es bastante interesante. Doctor, ¿y cómo los podemos encontrar entonces? Nosotros pueden dirigirse a la página web, Ajá. que es en www.bclinic.com. Ok. Esa es la página web y si usted le pone una barra diagonal IMC, entran a la calculadora del IMC, Ah, vea. donde solo meten su nombre, su peso, su talla, un correo para mandarle la respuesta y de inmediato obtiene usted en segundos la clasificación de la obesidad en la que puede estar. Julio, antes de que se nos vaya, es que esta pregunta no la puedo dejar de hacer porque sería imperdonable para mí. A ver. Solo quisiera saber, porque también fue una inquietud de nuestro público. Muchísimas gracias por estar conectado en este momento a través de las redes de Canal Antigua. Nos preguntan qué relación hay entre los triglicéridos y la obesidad. Y, en este caso, cómo se debe controlar el tema de los triglicéridos en cuanto al tema supuestamente de cantidad. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto ya para cerrar? Bueno, mire, muy sencillo. El cuerpo guarda grasa en diferentes puntos. En mujeres se establecen 3 más visibles, porque son glúteos, abdomen y busto. En hombres es abdomen y pecho. Bueno, de todo esto, ¿por qué es tan importante el perímetro de la cintura? Porque el cuerpo establece una reserva de triglicéridos en el abdomen. Punto. Entonces, esa pancita que se tiene son 100% triglicéridos. Y los triglicéridos son las grasas que tapan las arterias, producen hipertensión, ojo, derrame e infarto. Ese es el camino. Por eso es que una pancita, entre comillas, peligroso, porque son triglicéridos almacenados, casi el 100%. Ahora, quitarse los triglicéridos de la comida, creo que no va por ahí el camino. Lo que es importante es cómo minimizar su impacto. Por ejemplo, hace poquito me preguntaban sobre el gluten, ¿por qué hoy aparecía tanto gluten? Les decía, mire, muy sencillo, se lo voy a hacer rápido. En los egipcios el gluten tenía un 4%, la semilla del trigo tenía un 4%. Se mejoraron los cultivos en la Edad Media y subía un 8%. Ahora con la fortificación de cultivos que tenemos casi un 12 o 14%. Wow. Entonces el impacto ha sido grande. El desarrollo de la industria alimenticia hoy le mete azúcar a casi todo. Entonces separar un poco las grasas provenientes de la carne, proveniente del azúcar, proveniente de esto, proveniente de lo otro, es muy difícil. Lo importante es aprender a comer. ¿Qué combina con qué? Entonces, ahí sí se minimiza muchísimo el impacto de los triglicéridos. Según sea el caso también, ¿no? Según el sea metabolismo de las personas. Correcto. Cada paciente Eso presenta es una tan característica, personal. ¿no? Es que es muy personal. Sumamente Es personal. totalmente personal. No Sí. debemos dejarnos llevar por comentarios. Tiene que ser un galeno, un profesional, el que nos ayude a orientarnos, ¿no?
Por eso es que en el Centro de Investigación del Metabolismo trabajamos exclusivamente médicos que nos dedicamos o nos especializamos en el síndrome metabólico. Y por eso tenemos toda la estructura para poder definir a una persona tal cual, en su punto exacto, y a partir de ahí llevarlo, acompañarlo durante todo el proceso del programa de aceleración del metabolismo hasta que sale de ello. Le pongo un caso. En el programa de aceleración del metabolismo, en las primeras 5 semanas, por la desprogramación, las estadísticas de nosotros dicen que la persona pierde el 10% de su peso en 5 semanas. No importa cuánto pese. Qué impactante. Bueno, mire, lo importante en esta mañana es que usted siempre tenga claro, mira, yo enfocaría esto a nuestro público. Cuidado con los hábitos alimenticios. Totalmente. Es importante hablar también de la calidad de descanso que pueda tener conciliando un buen sueño. Es importante también la actividad física. Por favor, evalúe qué puede hacer según sea también su tema de salud. Y el estrés. De verdad hay que tener mucho cuidado con el tema del estrés. Normalmente tenemos una cotidianidad que nos exige día con día pues cumplir con una agenda pues profesional, personal incluso, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Y recuerde que esto es bastante personal. Así vivamos 5 personas en un hogar. Es importante que siempre conozcamos nuestros límites, ¿verdad? Y podamos controlar nuestra alimentación. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Valiosa información. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio.